Y estaba entonces la periodista de Al Jazeera con el campus de fondo, con todas las carpas. Y entonces en un momento dice, nosotros ahora no podemos hacer ninguna entrevista a ningún estudiante porque están en las carpas atendiendo las plegarias musulmanas de las 5 de la tarde. Todos los estudiantes estaban dentro de las carpas, algunos por supuesto sumándose a las plegarias y otros simplemente acompañando. Nos interesaría hablar un poco sobre, primero que nada, como la importancia de esto, ¿no? Porque uno de repente piensa, bueno, son una o dos universidades en Estados Unidos, y la cuestión es que no son una o dos universidades en Estados Unidos, son 65 universidades. Sí, claro, hay 54 estadounidenses, pero hay otras en el resto del mundo, o sea, hay 11 en el resto del mundo. Y esto es algo inédito. Entonces, primero que nada, sería bueno como hablar de la importancia en función de cómo se están dando. Lo primero es entender que no son un fenómeno aislado, o sea, no es una efervescencia juvenil que hay, de repente es una moda de TikTok, entonces todo el mundo está ocupando. No. Vamos a recordar un poco lo que venimos viendo en las redes sociales de hace tiempo. Esto viene precedido de una cantidad inédita de movilizaciones a lo largo de todo el mundo, de Occidente y de Oriente. Yo quiero recordarle a la gente la movilización de 2 millones de personas que hubo en Yakarta. 2 millones de personas en Indonesia. ¿Tá? ¿Cuándo vimos eso? En sintonía con Occidente, porque a la vez que se estaban dando esas movilizaciones, se estaban dando las movilizaciones en Londres, se estaban dando las movilizaciones en Berlín, en un montón de ciudades de Europa, en ciudades de Estados Unidos. Hace poco comentábamos una movilización en Texas, donde se podía ver, primero que nada, la toma de dron sobre una de las calles principales, creo que era de Houston, una cantidad descomunal de gente. Pero lo que conmovía era ver, por ejemplo, a un cowboy, tipo vestido de vaquero, ¿no? Con su gorrito, con la montura de caballo, metido tranquilamente, caminando a lo largo de la movilización, con una bandera palestina enorme. Entonces uno dice, decime vos cuándo un cowboy iba a agarrar una bandera palestina, justamente, un país árabe. Pero al lado de este tipo había... Creo que sí. No sé si hay antecedentes que ese personaje tan típico, que es emulando, sería el homólogo de un gaucho, ¿no? Exacto. Acá, imaginemos la patria gaucha, a un tipo con la bandera de otro país que no sea el suyo, y más con el nacionalismo acérrimo que tienen esos tipos, ¿no? Debe ser la primera vez que enarbola una bandera extranjera. Bueno, exactamente, es tal cual. Y al lado de ese tipo había otro con una cufia envolviéndole toda la cabeza, ¿tá? Y no era un descendiente de árabe, era un blanco. Entonces vos decís, esto, si me lo contaban hace un año, en la vida lo iba a creer. Entonces, este tipo de movilizaciones es lo que antecede a estas movilizaciones estudiantiles. Que vamos a aclarar además, o sea, todo esto está sumado a otras cosas, ¿no? La cantidad increíble de judíos a lo largo del mundo que se movilizan para repudiar el genocidio. Y en esto especialmente es conmovedor, no solamente, por supuesto, los judíos ultraortodoxos, los judíos jaredíes, los judíos de la Torá, que ya desde hace meses los venimos viendo, sino que entre otras cosas lo que conmueve y llena los ojos de lágrimas son los sobrevivientes del Holocausto. En estos días estuve viendo varios videos que se viralizaron de Stephen Kapos, que es uno de ellos, en los cuales justamente lo que dice es que Israel le tiene que poner fin al genocidio y que está absolutamente avergonzado, que está conmovido y que está absolutamente consustanciado con la causa palestina. Es un sobreviviente del Holocausto, de los campos de concentración, que está diciendo esto. Y no es uno solo, estamos hablando de miles. Entonces, realmente todo esto es lo que antecede a estos chiquilines que de repente toman los campus, ¿tá? Y vamos a hablar de eso, pero bueno, queríamos ver eso, digamos que es como un contexto general. Después lo otro es que esto
es un punto sensible en el deterioro de la capacidad disuasoria y atemorizadora de la política israelí. Acuérdense que hasta hace un año verdaderamente daba mucho miedo hablar en contra del régimen israelí. Y ahora directamente lo que tenemos son estudiantes ocupando sus campus, ¿tá? En forma masiva. Tenemos un montón de gente en las redes hablando en contra del régimen israelí. O sea, Israel pierde militarmente, está con unos problemas enormes políticos internos, pero política y socialmente perdió afuera de Israel, perdió en el mundo. Y estas movilizaciones estudiantiles son como el corolario. Y lo otro que es impresionante de estas movilizaciones y que es como para tenerlo bien claro, es que implican una desoccidentalización de la clase media occidental. Porque entendámonos, estas movilizaciones se están dando en universidades privadas, no son universidades públicas, son universidades donde la matrícula sale $40.000. O sea que, perdón, son el corazón de la clase media que va a alimentar la burocracia, que va a mover la maquinaria de los países mañana. Y cuando digo mañana me refiero a 5 o 10 años. Y toda esta generación de estudiantes se está desoccidentalizando. ¿Pero por qué digo se está desoccidentalizando? Entre otras cosas, porque están viendo lo que significa la política occidental exterior, la política estadounidense y la política europea. Pero desde el punto de vista cultural, están volviendo a... tal vez lo grafico con esto. El sábado a las 5 de la tarde, Al Jazeera estaba haciendo una... Perdón, el viernes en la tarde, Al Jazeera estaba haciendo una cobertura de las movilizaciones en Colombia, justamente, que es como la más sonada. Resulta que esta cobertura arranca a las 5 de la tarde. Y estaba entonces la periodista de Al Jazeera con el campus de fondo, con todas las carpas. Y entonces en un momento dice, nosotros ahora no podemos hacer ninguna entrevista a ningún estudiante porque están en las carpas atendiendo las plegarias musulmanas de las 5 de la tarde. Todos los estudiantes estaban dentro de las carpas, algunos, por supuesto, sumándose a las plegarias y otros simplemente acompañando. Y quiero aclarar algo, una cantidad muy importante de judíos, de chiquilines judíos, son los que están encabezando las protestas. Entonces, estos chiquilines judíos están atendiendo las plegarias musulmanas, pero no solamente eso. Después, cuando, no me acuerdo en cuál de todas las universidades, el operativo policial irrumpe en la noche para intentar desbaratar el campamento, se forma un cordón de estudiantes judíos y digamos, criollos estadounidenses que se acordonan para proteger a los estudiantes musulmanes que estaban atendiendo las plegarias de la noche. Y todos gritaban al unísono, déjenlos rezar. Fíjense, la policía entra a reprimir y vos, en vez de pensar que no te peguen, lo que haces es formás un cordón humano con tus compañeros para que tus otros compañeros puedan rezar. A todo esto, después, al final, Al Jazeera no pudo hacer ninguna nota, porque después de las plegarias de las 5, los estudiantes judíos habían preparado una ceremonia kosher atendiendo lo que iba a ser el sábat. Entonces, por supuesto, todos los estudiantes cristianos y todos los estudiantes musulmanes iban a atender esa ceremonia. Entonces, acá lo que estamos viendo es un encuentro, pero un encuentro a partir de la identidad religiosa. Y eso es algo enorme, porque se da en un ámbito laico por excelencia, que es la universidad. Y no estamos hablando de que directamente están volviéndose fundamentalistas y están abandonando la perspectiva laica. No, están integrando la perspectiva religiosa e integrando la perspectiva espiritual en su vida laica.
Y esto es claramente un fenómeno desoccidentalizador. Entonces, acá lo que vemos es que en el lapso de 10 años, la estructura de la idiosincrasia de la clase media estadounidense se va a mover. ¿Ah? Entonces, esto, no me extraña que una vez más, desde esos lugares más intelectuales, ¿no? Los estudiantes universitarios hagan un análisis y lleguen a la conclusión de que esto que están haciendo es realmente lo que más les duele al régimen occidental. Exacto. Es ese proceso que vos estás describiendo. ¿Qué puede ser más terrible? ¿Qué puede ser más terrible que eso, no? Claro, pero imagínense a Netanyahu viendo cómo los estudiantes judíos, por ejemplo, acompañan una plegaria musulmana. Por favor, ese tipo debe estar con un ataque de acidez, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante para remarcar porque además es las cosas que se pierden dentro de los grandes titulares que están ocupando los campus. Otra cosa importante, no están ocupando los edificios, están ocupando los campus. Y esto es importante, ¿por qué? Porque las clases siguen dictándose. No interrumpieron las clases. Están haciendo actos de protesta. Y lo interesante de eso es que muchos de ellos toman las clases en las carpas. En vez de asistir al aula, toman la clase por Zoom. Entonces, ni siquiera le dan la excusa a las autoridades de las universidades de que están interrumpiendo el normal curso de clases, ¿no? Ni siquiera le dan la excusa a los padres de decir, no, porque tenés el periodo de exámenes ahora y estás... No. Están protestando, pero están acompañando las clases. Entonces, de repente ves que está como... Es increíble la astucia de estos chiquilines. Cómo estudiaron todo, ¿no? Después, la otra cosa es, sobre este punto de la desoccidentalización, algo que me había olvidado decir es, este es un tema que no es occidental. O sea, lo que motiva las protestas no es occidental, ¿tá? Pero después no es un tema de agenda occidental. Entonces, esto también es algo muy importante. Acá se acabó este tema de, son los comunistas, son las feministas. Todo eso es occidental. De repente acá ahora son musulmanes. Entonces es una desoccidentalización, por decirlo así, del problema. Pero además lo otro es que vienen a traer un balance. Y yo mientras hacía los apuntes, estaba intentando recordar cuándo fue la última vez que Occidente rescató los valores musulmanes. Y no quiero equivocarme, pero verdaderamente tenemos que meternos muy adentro en la historia. Probablemente a las postrimerías de la Primera Cruzada, cuando los templarios se rebelaron contra la Iglesia Católica y empezaron a hacer acuerdo y a solidarizarse con sus enemigos musulmanes. Entonces, lo que estamos viendo es algo masivo y es algo que la magnitud de esto es algo que es difícil de rastrear en la historia reciente de Occidente. Entonces, fíjense la cantidad de cosas que se están moviendo alrededor de esto. Ahora, decíamos entonces, bueno, que son 65 universidades de las que pudimos ver en los artículos. En verdad lo que estamos viendo es que puede haber más. Estas son como, digamos, las que están saliendo en distintos artículos de prensa. Y bueno, digamos como que el punto álgido de esto es, por supuesto, las protestas en Columbia, que venían precedidas de las protestas en Harvard. ¿Por qué es que se hacen famosas? Porque el Congreso estadounidense llama a las presidencias de ambas universidades al Congreso para dar explicaciones acerca de lo que ellos consideran que es un brote antisemítico dentro de las universidades. Y el tema, lo que muchos estudiantes dicen y lo que los enfurece es el rol absolutamente obsecuente y pasivo de las presidencias
de esas universidades ante un ataque no solamente político, sino, y esto es interesante, fundamentalmente religioso. Porque en ambas comparecencias los interpelantes, los miembros, varios de los miembros interpelantes del Senado, no solamente son conservadores vinculados al evangelismo estadounidense, sino que son radicales y sobre todo en la última, en la que compareció Minuk Shafik, la presidenta de Colombia, el tipo la increpa citándole la Biblia y preguntándole con desprecio si ella conocía, como si tuviera la obligación de determinados pasajes de la Biblia. Entonces vos decís eso y decís, volvimos a la Inquisición, o sea, la Baja Edad Media, ¿no? Porque, y además la mujer disculpándose por no conocerlos, y en una actitud que verdaderamente daba furia. Entonces, por supuesto, los alumnos de Columbia estaban enfurecidos por esa postura. Por supuesto que fue todo un teatro de Shafik, pero estaban enfurecidos por eso, porque lo que decían es, no solamente no nos está defendiendo a nosotros como estudiantes, nos está tirando, como dicen los estadounidenses, nos está tirando delante del ómnibus, sino que el problema es que ni siquiera está defendiendo la institución, pero no Columbia, no está defendiendo la institución universitaria como tal, porque está aceptando todo esto. Entonces, esto verdaderamente generó la indignación, entre otras cosas, de docentes que se sumaron a las protestas. Y una de las cosas que empezamos a ver en los videos que se fueron viralizando eran profesoras de 50, de 60 años siendo maniatadas brutalmente por la policía, tiradas al piso, atadas con precintos, ¿ah? Personas de 50, de 60 años, muchas de ellas mujeres, tratadas de una forma brutal. ¿Y dónde además en particular se dieron estos episodios? Y esto es muy interesante. Se dieron en Atlanta, ahora no recuerdo, lo podemos ver en los zócalos, ahora no lo tengo a la vista, cuál es la universidad de Atlanta en la que se dio esto. Pero, qué interesante, la policía de Atlanta tomó cursos, por decirlo así, hace un tiempo con personal israelí sobre manejo de disturbios. Y es donde se vieron los episodios de violencia más cruda de represión, donde además la policía invade el campus y empieza a hacer estos arrestos. En Colombia lo que pasó fue algo que, como para terminar de ridiculizar a Shafik, los estudiantes tenían las carpas ahí en el campus, estaban tranquilos con sus pancartas, con sus megáfonos, Free Palestine, etc. Bueno, de repente a Shafik no se le ocurre mejor idea que decir que los estudiantes que no estaban atendiendo las protestas estaban en peligro, y entonces llama a la policía para que intervenga. Lo que pasa es que el jefe del operativo de la policía que llega, entra, dice, acá está todo tranquilo. No, pero los estudiantes corren. Yo lo que veo acá es un montón de gente que está manifestándose tranquilamente. No amerita que nosotros entremos a hacer un operativo. Dice, lo que vamos a hacer es dejar unos móviles acá cerca, pero no amerita. O sea que la propia policía le dice a Shafik, no amerita. O sea, si la policía neoyorquina, con la fama que tiene de brutalidad, te está diciendo no amerita, o sea, estás en el horno, perdiste como en la guerra. Entonces, estas son más o menos las cosas que vienen pasando en esta movilización universitaria a lo largo del mundo. Hay dos cosas más que queremos destacar. La primera es, por supuesto, el motivo. No es solamente el cese al fuego en Palestina, en Gaza. Fundamentalmente, y esto es bien interesante, fundamentalmente por lo que protestan es para pedirle a sus universidades, o sea, los estudiantes de Princeton a la Universidad de Princeton, los estudiantes de Harvard a la Universidad de Harvard, le piden que no participe más, que no invierta, que no ponga dinero en proyectos que benefician a Israel. Y lo interesante de esto es, por ejemplo, Columbia participa en proyectos de Microsoft, pone dinero en Microsoft, en Google,
y en otras empresas más, en proyectos que van directamente a beneficiar a Israel. Pero la peor de todas, la peor de la clase, es la Universidad de Yale, que invierte en fabricantes de armas en el marco de la venta de armas a Israel. Entonces, esta es, digamos, como el caso más vergonzoso. Pero todas las universidades donde están protestando ahora los estudiantes son universidades que participan en la inversión del régimen israelí. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo las movilizaciones? Están diciendo, acá están financiando esto. Y están llamando a un boicot. Esa sería la primera razón. Exacto, abiertamente. Segunda, como para ir la segunda. Y la segunda es, por supuesto, las direcciones de las universidades están apretando. Entonces, lo que están haciendo, por supuesto, es cerrar el cerco de la represión. ¿Qué es lo que pasa habitualmente con esto? Pensémoslo de una perspectiva de movilización. Lo que hacen habitualmente los estudiantes es mantenerse en la posición, sostener la línea, luego recibir la agresión, ¿no? La cantidad de heridos durante las movilizaciones contra la guerra de Vietnam hubo incluso muertos. Acá, ¿qué están diciendo los estudiantes? Nosotros vamos a sostener la línea, pero no vamos a exponernos a una represión masiva y brutal, porque nuestro objetivo era señalar cuáles son las universidades en las cuales se está invirtiendo dinero. Entonces, nosotros también vamos a tener una política responsable para manejar esto. Entonces, lo que hacen es utilizar la movilización de forma estratégica. Y esto no quiere decir que dejen de protestar. Esto lo que quiere decir es que van a levantar los campamentos, probablemente, pero las movilizaciones van a continuar. Entonces, estratégicamente, ¿qué es lo que hicieron los campamentos? Fue actuar como marcador. Entonces, por supuesto, después, como lo venían haciendo antes, van a continuar, pero lo que hicieron con esto fue marcar un punto de inflexión en la agenda, meterse en la agenda. Como veían de alguna manera que no estaban participando en la agenda, lo que dan es este golpe estratégico, que es esta serie de campamentos. Entonces, verdaderamente estamos ante una serie de movilizaciones que están, incluso desde ese punto de vista, muy, pero muy bien pensadas. O sea, hay mucha astucia, hay mucha inteligencia política ahí de estos chiquilines.